de las clases, porque pues ya las tienen ustedes en, bueno, subidas las grabadas en campus y las diapositivas. Este mismo día se las paso yo a los repres para que se las pasen a ustedes. Entonces, no sé si alguno de ustedes que ha visto las diapos o estuvo presente en la clase y escuchó la clase o la ha escuchado ya posteriormente grabada, tiene alguna duda puntual con respecto al tema número 3 de fármacos opioides y otros fármacos utilizados en la analgesia. Pueden levantar la mano y ahí pues pueden hacer las preguntas y tal vez ahí nos hace favor el compañero Alejandro de guiarnos con las diapos para solventar las dudas. Entonces, dejo ahí, no sé si alguien tiene alguna duda puntual para poder ir avanzando. Bien, y levantó la mano la compañera Castillo Mengíbar. Entonces, no sé, dígame cuál es su duda que tiene con respecto a esta clase. Diga. Bueno, buenas noches, doctor. Bueno, permítame. Bueno, era con respecto a los receptores. Yo les pregunté a mis compañeros, igual ellos me dijeron que pudo haber sido un error, pero realmente me quedo más tranquila con que usted me diga si fue error, ¿verdad? En la clase usted habló de los receptores opioides y mencionó los mu, los gamma y kappa, dijo. Y en toda la bibliografía y de hecho en el resto de la clase, los gamma los cambió por los delta. Entonces quería saber si a la hora de, ahí está, a la hora de mencionar los receptores, hubo alguna confusión ahí o a lo mejor los gamma, o no sé si yo me he confundido y era de otra cosa. Gracias Alejandro, gracias. Sí, vaya, ahí lo que pasa es que sí fue error, ¿verdad? Como estas son nomenclaturas griegas y tienen alfabeto griego, ¿verdad? Por ejemplo, el mu, que es esa como U con un palito, es la M en el alfabeto latino. Entonces, algunas veces se confunde el delta con el gamma cuando es minúscula, cuando es mayúscula no. Entonces, ahí sí fue un error, ¿verdad? Que cuando lo quise poner, digamos, ya en alfabeto latino, que utilizamos nosotros, fue un error. Entonces, ahí sería, en este caso, sería delta, no gamma. Entonces, ahí sería la aclaración. Ok, gracias. Y la última pregunta que tenía de esta clase era sobre que mencionaba que la morfina no superaba. Yo quería saber si está bien como yo lo he interpretado, que la morfina no supera el 35% de su efectividad. O sea, no sé si yo logré captar bien esta idea. O sea, si sí es así. Bueno, sí, vaya, con el efecto de la morfina, como mencionábamos, es como digamos, estándar del primer fármaco que se descubrió con los opioides, ¿verdad? Con la amapola. Entonces, en este caso, al ser consumido, su biodisponibilidad, pues no está, es decir, un indicador de los opioides más que su dosis es su biodisponibilidad y pues en caso de los opioides no todos tienen una buena disponibilidad. Entonces, en este caso, su efectividad de 35% es lo suficientemente potente para calmar el dolor. Por ejemplo, si fuera una morfina al 100%, pues el paciente estaría totalmente sedado y entraría tal vez en una depresión respiratoria solamente con la morfina. Pero la morfina pues se utiliza también, bueno, en otros tiempos, antes del desarrollo de otros fármacos, también como analgésico, ¿verdad? En las primeras guerras mundiales y todo eso. Entonces, digamos, cuando menciona aquí su porcentaje de unión a proteína no supera el 35%, es lo suficiente para generar su efecto terapéutico. No necesariamente tiene que unirse al 100%. Ok, de acuerdo. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más de los compañeros tiene alguna duda con respecto a la clase número 3. Están aquí para hacer sus preguntas o las dudas Yo, que tengan. doctor, tengo una duda. Por ejemplo, Diga. en la utilización de la morfina, ¿solamente en qué casos podría usarse? Porque se mencionaba que se utilizaba
en complicaciones, ¿cómo se llama? De dolor grave o en complicaciones cardiológicas, no me acuerdo cuál es la que se mencionaba. Yo creo que era la cuestión de la angina. Vaya, en el caso de los opioides, por ejemplo, digamos, como les mencionaba, la morfina, que es como el primer fármaco que se descubrió, así como en el caso de los AINES, ¿verdad? Que primero fue la aspirina, que por eso nuestros abuelitos mencionaban que era para el dolor de cabeza, antes que el ibuprofeno y el acetaminofén. Igual la morfina, al ser el primer descubierto como un subproducto de la amapola, entonces, y los otros subsiguientes fármacos opioides que se han desarrollado posteriormente se utilizan para aquellos dolores que son moderados o fuertes. Y por ejemplo, ustedes van a ver cuando pasen, por ejemplo, por el área de oncología en pediatría, cuando lleven esa materia, cuando roten por el Bloom, o también en los pacientes que están en hemato-onco, en Rosales, que se utilizan opioides para dolores de este tipo, oncológicos. Por ejemplo, para aclarar, pues también hay otros tipos de, por ejemplo, para tratar un dolor leve no es necesario un opioide porque trae más riesgo que beneficio y para eso tenemos los AINES. Pero para dolores fuertes de tipo oncológico, entonces sí se utiliza en este caso los opioides y pues se utilizaba, como les digo, con más amplitud, con anterioridad, la morfina. Hoy hay otros, ¿verdad? Como el tramadol, la oxicodona, etcétera. Sí, porque por ejemplo yo, bueno, sabía que, por ejemplo, aquí en El Salvador sí se seguía usando morfina en el caso de infarto al miocardio. Sí, vaya, en ese caso, cuando es dolores como la angina de pecho inestable, que la angina es eso, es la sensación del dolor fuerte, se puede utilizar. Y también para ciertos infartos, ¿verdad? Cuando hay ese dolor fuerte que se da especialmente a nivel de la cara inferior del corazón, donde se da ese tipo de infartos, en donde muchas veces la gente lo confunde con problemas de gastritis, ¿verdad? Porque está cerca el cardias de la cara inferior del corazón. Entonces sí, se puede utilizar, ¿verdad? En esos casos también, o en el caso de los dolores fuertes por angina de pecho inestable. Muy bien. Entonces, aparte Por de... ejemplo, pero ¿Ah? en el ¿Ya? momento de la combinación eh, por ejemplo, como con coadyuvantes, ¿eso sí sería algo relevante o solamente es algo que está por mencionarse? Por ejemplo, porque se mencionaba que la morfina, los coadyuvantes que pueden utilizarse eran los antidepresivos, analgésicos antiinflamatorios y, quiero ver, los anticonvulsivantes. Ajá, por ejemplo, vaya, en este caso usted debe de evaluar al paciente, porque por ejemplo, si es un dolor de, digamos, un dolor postoperatorio y solamente es el dolor, no utilizar, digamos, coadyuvantes a menos que sean AINES por el proceso inflamatorio posterior a la cirugía, porque también hay un proceso inflamatorio por la injuria que se hace de la operación y el cierre de todo después las capas cuando se sutura. Entonces, se controla el dolor y tenemos ahí también, digamos, el control de la inflamación. Entonces usted va a evaluar al paciente. Entonces los coadyuvantes se utilizan para ciertos casos, ¿verdad? Por eso son coadyuvantes. Por ejemplo, digamos, hay combinaciones entre opioides y analgésicos, eh, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que se utilizan para ciertas patologías. Muy bien. Aparte del compañero Chacón Sánchez, no sé si alguien más de los que está acá dice, bueno, a ver, Alejandro, diga. Sí, doctor, una consulta. En el caso del metabolismo de la morfina, ahí mencionaba la bibliografía que pues había una como conjugación que se dividía la morfina en dos, la M3G y la M6G. Entonces decía que la M6G es como que la que tiene el papel analgésico, pero en este caso las dos van a tener esa importancia que van a dar esa analgesia, o solo es la parte de la M6G, que es la más responsable, pues, en el caso Sí, del dolor.
Vaya, como estamos hablando aquí, vaya, los opioides no solamente tienen una utilidad analgésica, sino que hasta eh, respiratoria, también inclusive antiespasmódica. Entonces, pero en nuestro caso, en lo que estamos hablando de analgesia, entonces va a ser esa porción la que va a tener preponderancia para esa utilidad, ¿verdad? Así como en el caso del acetaminofén, que aunque es un AINE, su principal objetivo es el control de la temperatura porque no tiene una importancia como antiinflamatorio, igual como en el ibuprofeno, que su importancia principal es un antiinflamatorio, aunque tiene una potencia antipirética menor. Entonces, de igual manera pasa con la morfina. En este caso, la subunidad principal va a ser aquella o que hay que ponerle, digamos, como atención para efectos del tratamiento del dolor, de la hiperalgesia, sería para controlar aquellos síntomas del dolor fuerte, ¿verdad? Como mencionaba, dolores fuertes, como de tipo oncológico. Muy bien. Ah, ok, gracias. Quiero ver aquí, decía, y si resolvemos parcial entre todos. Muy bien, Doc, y si nos hacemos preguntas, nosotros a ver qué hemos estudiado el parcial. Muy bien. Esperen, quiero ver, se me olvidó, vamos a comenzar a grabar esto, aunque sea un poquito. Muy bien, entonces, no sé quién más tiene alguna duda. Muy bien, la compañera Nájera González, diga. Yo tengo una pregunta con la tolerancia. Decía que tenía mecanismos relacionados con el glutamato y el óxido nítrico, pero no me ha quedado como muy completamente entendido, porque también decía que se utilizaban combinaciones con bloqueantes del receptor NMDA. Entonces no entiendo qué tiene que ver el glutamato con la tolerancia. Bueno, lo que pasa es que en el caso de la tolerancia de los fármacos, por ejemplo, en este caso de los analgésicos opioides, no solamente es la vía del dolor que está activada, sino que también aquella en la cual, por ejemplo, en el caso del glutamato, se activa para aquellos pacientes que están consumiendo durante bastante tiempo o de manera prolongada este tipo de medicamentos y que también puede tener otros efectos secundarios esperados por el consumo crónico. Entonces, en este caso, de igual manera, así como algunos medicamentos que se pueden utilizar para el dolor, de igual manera aquellos que se utilizan para los receptores tipo GABA también son utilizados para otros tipos de dolor. Por ejemplo, en el caso de los dolores provocados a nivel del sistema nervioso periférico, como neuralgias o neuropatías, que en este caso también pueden causar como efecto secundario el uso prolongado de los opioides. Entonces, digamos, estos sistemas ayudan en el caso de la tolerancia, pues no se vea como digamos, un compromiso que pueda llegar después a una dependencia, ¿verdad? Como para evitar esa dependencia de estos opioides, porque son fármacos que sí crean dependencia digamos, en muchos casos. Por ejemplo, lo que mencionábamos en la clase con respecto al fentanilo, ¿verdad? Que causa una dependencia física y psicológica y que en este caso esta vía pues nos ayudan para disminuir los efectos secundarios, ¿verdad? Por ejemplo, como la sedación, que son de los que se espera en estos fármacos y que la gente lo utiliza no con fines terapéuticos, sino, digamos, entre comillas, recreativos. Entonces eso tendría relación con la exacerbación del dolor, que sería la hiperalgesia, ¿verdad? Por la activación glutaminérgica. Exacto, ¿verdad? Como lo que pasa que en ciertos tipos de dolores, en ciertos tipos de patologías, hay en algunos hay una alodinia, ¿verdad? Que no hay dolor. En otros casos sí, ¿verdad? Hay una hiperalgesia, otro hay una hiperestesia, ¿verdad? Que son las sensaciones, por ejemplo, que lo están tocando a uno, más no dolor, pero en el caso de la hiperalgesia sí se dan ciertas patologías, especialmente a nivel neuropáticas, como mencionábamos, como la neuropatía diabética o las neuralgias, en donde sí se necesita también, como estábamos mencionando también con el compañero Chacón Sánchez, otros coadyuvantes, no solamente para tratar el dolor, sino que para tratar también este tipo de afectaciones neurológicas en cierto tipo de patologías. Por ejemplo, ustedes van a tener pacientes que no solo van a llegar con un dolor porque se fracturaron, tuvieron un accidente, sino que también por cuestiones metabólicas, en el caso principal de las neuropatías periféricas que se dan por la diabetes.
De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Quiero ver, solo vamos a otras 2 preguntas más de esta clase y de ahí pasamos a la siguiente. Vamos con Nancy. Vamos a ver, Nancy. Dígame. Hola, doctor, buenas noches. Hola, En hola. caso, justo con lo que mencionaba ahorita, yo tenía una consulta. Entonces, las condiciones con las que se tratan bueno, las condiciones que se tratan comúnmente con los analgésicos opioides serían para dolor agudo posoperatorio y dolor crónico severo, o sea, ¿para ambas o para una en específico? No, se puede utilizar para ambas. Por ejemplo, en el caso del dolor posoperatorio, pero un dolor posoperatorio de un procedimiento grande, ¿verdad? Por ejemplo, no por una, ¿cómo se llama? Una esterilización quirúrgica, ¿verdad? Que no es muy invasiva, ¿verdad? O también en el caso de aquellas laparoscopías que, como mencionábamos, creo yo que en un seminario solo se meten 2 trocar, o algunas veces solo un trocar, ¿verdad? Entonces la incisión es de 1 centímetro. Pero aquellas que son laparotomías exploratorias, cuando se mete material de osteosíntesis, o bueno, son cuestiones traumáticas, sí, ¿verdad? Postoperatoriamente se puede utilizar. Y en el caso, digamos, de las principales indicaciones están en el dolor crónico, como mencionábamos anteriormente, en pacientes oncológicos, porque son dolores crónicos, ¿verdad? Que lo van a llegar hasta la muerte. Entonces, en esos 2 Ok, casos se puede. ¿Mm? Muy bien, también entiendo. levantó, bueno, gracias Nancy. Levantó la mano también el compañero Jiménez Abarca. Vamos a ver. ¿Me escucha? Sí, sí, compañero. Diga. Mi pregunta es un poco más puntual, se podría decir, pero para efectos del parcial, ¿qué medicamentos usted nos recomienda enfocarnos más? Porque sí hay bastantes y con efectos distintos. Entonces, me gustaría más saber en cuáles enfocarnos, la verdad. Vaya, eso creo que ya, bueno, no sé, algunas veces lo preguntan los representantes y pues la misma respuesta, ¿verdad? En el dado caso de las diapos sirven como guía, eh, y pues creo que en la clase que se dio, pues se dio énfasis en algunos, porque como yo siempre digo, hay medicamentos que están en investigación o no tienen una utilidad clínica muy amplia, entonces no es que no tengan importancia o relevancia, porque en algún momento ustedes como especialistas, cuando lo lleguen a hacer, lo van a utilizar, pero como médicos generales, pues son una gama mucho menor. Entonces, digamos, para que ustedes, ya que han tenido la clase grabada y las diapos, pues puedan poner énfasis en lo que ya está descrito en ellas. Eso le puedo decir. Ok, gracias. Y tiene todavía levantada el compañero Chico Sánchez. ¿Tiene alguna otra pregunta? Diga. Sí, por ejemplo, yo en el tratamiento por intoxicación aguda, se nos dice que el tratamiento es con naloxona, pero lo que a mí me generaba bastante duda es porque siempre, bueno, porque se utiliza con administración lenta. Bueno, en este caso tiene que ver bastante con la biodisponibilidad y el paso que tiene este medicamento. Entonces, si se administra, bueno, hay varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, si se administra de manera rápida, puede haber un efecto paradójico. También puede haber un efecto a nivel tisular, ¿verdad? A nivel, digamos, de la arteria, que pueda crear como un tipo de irritación y se tiene que evitar eso. Entonces, digamos, serían como las principales indicaciones para hacerlo de una administración lenta. Es decir, el efecto paradójico que puede dar más el efecto tisular que puede dar como ese efecto quemante a nivel de la arteria. Entonces serían, digamos, las principales como razones por lo cual se debe hacer así, como usted mencionaba, en el caso de la naloxona, que pues es para ese tipo de intoxicación de opioides, ¿verdad? De la clase que estamos aquí viendo. Muy bien. Entonces, ya que quedamos hasta acá con esta clase, ¿verdad? Vamos con la clase siguiente de anestésicos generales. Si me hace ahí el favor, Alejandro, por favor. Vamos a ver, diga Fátima. Sí, doctor, yo tenía una duda con respecto a esa clase, porque yo cuando la estaba leyendo decía que
por ejemplo, el coeficiente de partición sangre-agua daba la potencia de inducción, pero no sé si había sido un error de la diapositiva porque me puse a buscar en los libros y tampoco me aparecía nada de que era coeficiente de partición sangre-agua, sino era sangre-gas. Entonces, ajá, no sé. Sí, 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 vaya. Creo que eso está, sí, ahí fue un error, ahí tienes razón. Pero en la bibliografía se menciona la cuestión de la liposolubilidad, ¿verdad? Que es parte de la ley de Mayo-Overton, que como les mencionaba a ustedes, cuando me preguntaron de la bibliografía, les dije que solo esas 3 paginitas de Golan, porque ahí se menciona eso, y también lo menciona de una manera un poco más lacónica Velázquez, pero digamos, ahí está ese coeficiente de partición, que es el que se da, el que ayuda digamos, ¿cómo se llama? A la potencia, ¿verdad? Aceite, gas. ¿Qué quiero ver? Bueno, aquí no sé. Para eso solventar, no sé si usted o no sé si Alejandro puede proyectar esas 3 páginas de la ley de Mayo-Overton que está en Golan. Ya lo busco. Por favor, Alejandro. Porque ahí está, ¿verdad? Con esas 3 paginitas, ahí creo que hay un cuadrito y también creo que hay una diapo que lo menciona eso. ¿Verdad? Doctor, yo tenía una duda con esos cuadros, porque llegan a un punto en el cual empieza a hablar como que mucho de fórmulas, etcétera, etcétera. No sé si nos centramos simplemente en lo que dice que va, por ejemplo, a mayor, cuando el índice del coeficiente es mayor, significa que, por ejemplo, tiene como una mayor solubilidad o tenemos que centrarnos específicamente en lo que empieza a decir y se multiplica por tal cosa y nos da esto y así. Vaya, en ese caso, bueno, como ustedes saben, nosotros en fármaco difícilmente preguntamos cosas como terapéutica o cosas así de fórmula. Eso fue una cosa más difícil, ¿verdad? Que la ley de Poiseuille y todas esas cosas. Entonces, a mí lo que más me interesa es la interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, así como usted lo ha dicho al inicio, esa interpretación que hace el libro, ¿verdad? Que digamos interpreta la fórmula en palabras, en letras, eso es lo que deben de poner atención. No digamos, donde hay ¿cómo se llama? Así fórmulas, que divisiones y todo eso. Vamos a ver, dice aquí, quiero ver. Aquí está. El factor de predicción más confiable es la solubilidad del anestésico en aceite de oliva, llamado coeficiente de partición aceite-gas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que, como menciona la bibliografía, ¿verdad? La potencia de un analgésico aumenta a medida que lo hace su liposolubilidad, esto a medida que el coeficiente de partición aceite-gas aumenta, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que menciona este apartado de Golan y es lo que pues se va a evaluar. Muy bien. Entonces, pero si quiere Alejandro, baja un poquito para ver lo que dice Fátima, por favor. Usted dice esta fórmula. Subí Alejandro, por favor. Sí, es que esas fórmulas, porque, o sea, por un momento define lo que es la potencia, porque, por ejemplo, ese cuadro es de la potencia. Entonces define como esta, pero después empieza a hablar un poco más teóricamente sobre, por ejemplo, la fórmula de dónde se saca, que cómo se hace esta comparación, que cómo se llega a este punto. Entonces yo por eso yo me lo había saltado, pero no sabía si lo iba a llegar a evaluar en un cierto momento. No, es decir, para los que llevan, creo yo, la materia en segunda matrícula, pues creo que nunca hemos puesto fórmulas así. Entonces, sí, la fórmula es para interpretarlo, ¿verdad? Pero vaya, digamos, este tema, aparte que tenemos que conocerlo como médicos generales, lo aborda más que todo para un punto de vista como un anestesiólogo, es decir, para un especialista en anestesia. Y los que van a ser anestesiólogos acá, pues ya tienen que aprenderse estas cositas. Pero nosotros más que todo es la interpretación, ¿verdad? Eso, entonces, siéntense más, digamos, en el texto y no en las formulitas. Muy bien. No sé si alguien más de Fátima tiene alguna duda. Vamos a ver. Compañero Córdoba Lue, diga. Sí, Doc, buenas noches. Buenas Fíjese que noches. yo tenía una duda respecto a la anestesia total intravenosa.
y creo que va de la mano con los analgésicos opioides. Aquí menciona que para la administración de esta se utiliza el hipnótico, ¿verdad? Y menciona el analgésico opioide y da como ejemplo el remifentanilo. Entonces, leyendo la clase de analgésicos opioides, permítame. Como le decía, leyendo la clase, leyendo el apartado de fentanilos, hace mención al fentanilo, remifentanilo y sufentanilo. Entonces, mi pregunta era, ¿en la activa se puede usar cualquiera de esos 3 fentanilos o es exclusivamente el remifentanilo? No, en ese caso, en la TIVA, así se puede utilizar solamente ese, porque como es un coadyuvante, porque en este caso estamos hablando de anestésicos generales, y en este caso los opioides serían como el coadyuvante. No estamos aquí, digamos, en el caso contrario de la clase anterior, ¿verdad? Que mencionaban ahí un compañero con respecto a los medicamentos coadyuvantes. Aquí, en este caso, el opioide se va a comportar como un coadyuvante, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, solo se va a utilizar ese tipo de sal, el que usted ha mencionado, para efectos de la anestesia general, porque se necesita en este caso también que no solamente el paciente pierda, digamos, bueno, entre en una anestesia, sino que también en una analgesia, ¿verdad? Entonces, porque debe ser total, ¿verdad? Para que el paciente que en ese momento está dormido no pueda, decir, todas las sensaciones motoras, espasmódicas y sensitivas deben de estar anuladas para una buena cirugía. Lo que le mencionaba en la clase de que es, digamos, parte de la anestesia general ideal, ¿verdad? Porque algunas veces puede pasar, y eso depende de la pericia del anestesiólogo y de los medicamentos que utilice, que hay pacientes que posterior a la cirugía, pues ellos pueden quejarse de una resaca posterior al procedimiento de un dolor excesivo, ¿verdad? Porque pues hubo, o tal vez no hubo una buena administración de estos fármacos. Entonces, de igual manera, en este caso, lo que se va a utilizar más en la activa va a ser el remifentanilo, ¿verdad? Como coadyuvante. Está bien, muchas gracias. Muy bien. Compañera Nájera González, diga. Yo tengo una pregunta con respecto al efecto del segundo gas, y es que a mí me confunde algo. Bueno, decía que tenía que poner un gas que sea menos soluble y ponía de ejemplo el óxido nitroso, y decía que incrementaba la velocidad de la captación del segundo y ponía de ejemplo el alutano. Entonces, siempre tiene que ser uno menos soluble con uno lento. ¿Y cómo es que funciona? ¿Cómo es que el menos soluble, perdón, ayuda a que el lento tenga una velocidad de captación mayor? Bueno, en ese caso, el menos soluble lo que va a hacer, digamos, va a ser como un acompañante para que en este caso haya una mayor distribución a nivel alveolar, porque estamos hablando de gases. Entonces, como en el caso tenemos aquí el caso de la CAM, ¿verdad? De la concentración alveolar mínima, lo que se necesita es de que haya una mayor cantidad de este tipo de anestésico a nivel alveolar para, porque no todo se va a ir, digamos, a la sangre a través de la circulación pulmonar, sino que debe ser una gran cantidad y esto va a proveer como una estabilidad, ¿sí? Va a estabilizar en este caso el anestésico que tiene que penetrar a nivel, bueno, que tiene que ser por difusión del alveolo hacia la sangre, como vieron en fisiología, ¿verdad? Así como el oxígeno. Entonces, en este caso, eso va a ayudar como para estabilizarlo, para que esa cantidad no se vaya a disipar con la respiración o en este caso también, como uno pues en ese caso está respirando también, porque no solamente está en una inspiración larga, sino que estamos también respirando y intercambiando CO2, porque en ese momento, en la administración de anestésico, no es que solamente se está metiendo el gas y que el paciente está en una expiración prolongada, sino que también está en una expiración del intercambio gaseoso de los otros gases que hay en la sangre, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso sirve como para estabilizar el anestésico general que se va a administrar, para que su concentración alveolar mínima sea constante y esto pues genere que su efecto sea durante una cirugía larga, porque a diferencia de un anestésico local, que una sutura uno la hace en 1 o 2 minutos, en caso de procedimientos largos que pueden durar horas, entonces se necesita esta estabilidad. Entonces, eso funciona como un estabilizante, por decirlo así.
De acuerdo, gracias. Muy bien. Aparte de la compañera Nájera, no sé si alguien más tiene alguna duda, una pregunta con la clase número 4 de anestésicos generales. Yo tenía una duda, más que todo en los análogos, bueno, por ejemplo, en los análogos de la morfina y las combinaciones, ajá, y sus respectivos receptores, sería más que todos, bueno, centrarnos en qué receptores actúan o cómo o en qué situaciones se van a utilizar. Porque, por ejemplo, la codeína se dice que es un ¿cómo se llama? Antitucénico, junto con la, ¿cómo se llama? El Junto con el dextrometorfano. dextrometorprofano. Dextrometorfano, ajá, o dextrometorfano, ajá. Ajá, porque de esos dos son los que me acuerdo que tienen esa acción. Ya, por ejemplo, la buprenorfina que nos dice que es más potente que más potente que la morfina, pero es menos eficaz porque es un agonista parcial. Entonces, eso es lo que quería preguntarle más que todo, en qué hay que centrarnos en esos medicamentos específicamente. Vaya, sí, bueno, en la literatura, pues por ejemplo, en el tema analgésicos opioides. Entonces, uno diría, solo vamos a ver los analgésicos, pero también hay otros opioides que, aparte de tener una potencia analgésica menor, tiene también otras utilidades. Por ejemplo, en el caso como antitussígeno, puede ser también antidiarreico, y eso depende de qué receptores va a estimular y dónde están localizados. Por ejemplo, creo que hay una tablita por ahí, un cuadrito en donde dice dónde están localizados primordialmente cada uno de los receptores, y que también, digamos, al estimularlos, hacer la diana farmacológica de este tipo de fármacos va a actuar, así como mencionábamos con el caso de los AINES, ¿verdad? Tenemos ahí en el caso del acetaminofén, que aunque es un antiinflamatorio no esteroideo, pero su utilidad como antiinflamatorio no lo es, sino que tiene otra diana, ¿verdad? En este caso tenemos la COX-1, que va a tener una acción más antipirética que antiinflamatoria, ¿verdad? Entonces, haciendo, digamos, esa comparativa, también lo podemos ver con el caso de los analgésicos opioides y también de otros derivados de los opioides, que tal vez no tienen una utilidad analgésica como lo podría tener la morfina, el tramadol, la codeína, la oxicodona, pero sí tienen otras utilidades que también lo utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense llega un niño ahí con tos, pues uno le puede dar un titucígeno. O quién no ha tomado alguna vez loperamida para cuando tiene diarrea, ¿verdad? Y uno dice, ¿de dónde vendrá este medicamento? Y uno se sorprende cuando dice, pues chica, si es un opioide, ¿verdad? Y uno espera que lo va a tostar, que lo va a dormir o que le va a quitar el dolor, pero tiene otra utilidad porque su diana farmacológica es distinta. Siempre los receptores opioides, siempre de los derivados del opio, pero tiene su principal utilidad clínica en otra cosa que no es la analgesia, pero que dentro de la literatura, y como ha puesto ahí el cuadrito Alejandro, ¿verdad? Que también está en la clase, ahí lo describe de una manera un poco más específica. Muy bien. Aparte del compañero, no sé a quién tiene preguntas de la clase de anestésicos generales. Ahí sí puedes bajar, por favor, Alejandro. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Doctor, Llega. fíjese de que yo tenía una duda con respecto al periodo 4, que dice que es la parálisis vulvar. Según yo tenía entendido, esta solo ocurre en caso de que se exceda la anestesia, ¿verdad? Porque como esta ya puede generar coma y muerte, pero dice que el paso 2 es como el que genera, es el de mayor peligro de riesgo porque es el que puede generar más complicaciones. Entonces yo tenía esa duda. Respecto A que prácticamente, o sea, el periodo 2 es el de mayor riesgo, ¿verdad? A pesar de que la parálisis vulvar
no genere muerte, pues esta solo puede ocasionarse si se excede la anestesia. En cambio, en el periodo 2 siempre puede estar presente ese riesgo, ¿no? Sí, solamente que como en este caso es el periodo de excitación o delirio, digamos, ese no sería como uno de los principales riesgos que se da, ¿verdad? Sí puede haber, pero no es un riesgo determinante. Mientras que en el caso del periodo 4, digamos, es un riesgo determinante y hasta letal, como usted menciona. Y muchos pensarán, entonces, ¿por qué hay un periodo 4 si no se debe llegar ahí? Porque se puede llegar, porque pues se puede dar, porque uno, digamos, aunque esté el anestesiólogo ahí, hay también otros factores intraoperatorios que pueden afectar la distribución del fármaco. Entonces, en este caso, pues han habido casos de que se ha llegado a este periodo 4 y es más que todo para evitarlo. Si yo ya sé identificar bueno, los periodos previos, ¿verdad? Y yo estoy en el periodo 3, donde estoy operando al paciente, ¿verdad? Y cuando ustedes vayan a esa sala, ven al paciente como que es muñeco, ¿verdad? Y el cirujano ahí, ustedes asistiendo, ¿verdad? Pero siempre está pendiente el anestesiólogo para evitar entrar a la fase 4, en donde, pues, como mencionamos, en la parálisis vulvar, pues puede afectar el proceso respiratorio y entrar un paro respiratorio y la muerte. Pero sí, ¿verdad? En el caso de lo que usted menciona, el periodo 2, ¿verdad? Sí es como una antesala, ¿verdad? En donde se hace esa excitación porque se están comenzando a inhibir, se están comenzando a anular todos aquellos reflejos que el paciente tiene, ¿verdad? Digamos como un efecto paradójico porque se quiere que el paciente esté súper relajado a nivel muscular, a nivel visceral, y también que tenga tanto el efecto anestésico como analgésico, dependiendo de la combinación de los fármacos que hemos visto. No sé si alguien más de Fátima tiene alguna otra duda con respecto a la clase número 4. Muy bien, nadie más. Bueno, entonces solamente referirle, como ya saben ustedes a través de sus representantes, ya tienen las clases grabadas que están en campus, tanto en la clase 3 como en la clase 4, las diapos que se les pasó en su momento a los representantes y bueno, creo que todos las tienen. Entonces, la clase, las diapos deben de servir como una guía, ¿verdad? Porque uno también se puede equivocar y puede estar en ese error, pero al final de cuentas, lo que manda, ¿verdad? En una cuestión de revisión bibliográfica siempre va a ser la bibliografía que está en el manual. En el caso de la clase número 3, pues Velázquez. En la de la 4 solamente les recomendé a sus compañeros representantes las 3 paginitas de Gola que proyectó hace poco el compañero Alejandro, más lo que está en Velázquez. Es decir, de ahí no se pierde. Con el seminario ustedes ya saben, de igual manera pues Golan, y con la clase del doctor Miranda pues me imagino que les dio las indicaciones. Sin más, pues solamente agradecer por su tiempo y espero que el día de mañana tengan buenas notas, que no se vaya a repetir el parcial, ¿verdad? Que la mayoría lo pase. Viene un examen accesible, van a tener 45 minutos para contestar las preguntas, para que estén en punto en sus locales. Ya se le mandó la distribución a los compañeros representantes para que ustedes sepan a dónde va a estar y no anden ahí corriendo y perdiendo el tiempo. Entonces sí se les espera con puntualidad. A las 7 comenzamos, 7:45 terminamos y pues la mejor de las suertes. Solamente pido que si están aquí algunos representantes se queden al final de la llamada solamente. Y los demás, pues, éxitos y los esperamos mañana a las 7 en punto o antes, ¿verdad? Que madura, Dios le ayuda y éxitos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.